Muy buenas tardes, ¿qué tal este martes de Derecho Familiar? ¿Cómo estás? Donde quiera que estás ya en tu cita que tenemos de lunes a viernes aquí para platicar en familia en el 1040 de AM en la zona metropolitana de Guadalajara, 95.1 de FM en Austin, Texas. Un abrazo fuerte para mis paisanos de la Unión Americana y para ti que estás aquí y que nos estás escuchando por cualquiera de estas dos sintonías también. Puedes escucharnos por www.radiomujer.com.mx, por AudioNow, digital, Radio Mujer 1040 para Android. Solo bajas la aplicación y ya puedes también escucharnos. Te recuerdo que por la página, en la parte derecha superior, está la leyenda de radio en vivo. Ahí está un audífono donde nos puedes escuchar, una cabina donde puedes estar aquí con nosotros, mirándonos también. Y bueno, este programa se hace gracias a ti principalmente y a este equipo que me acompaña, Arturo Cervantes en operaciones, Telma Coronado como nuestra productora, Natalie en los teléfonos, César Paz en asistente de producción. Y bueno, tengo unos invitados que vamos a abordar un tema interesante. Es el licenciado Cristian Gudiño, abogado, el licenciado Francisco González, licenciado en estudios internacionales, que vamos a platicar de autoridad paternal. ¿Qué derechos tengo sobre mis hijos? Así es que pregunta todo lo que quieras, infórmate, pon mucha atención al programa, lo puedes escuchar en repetición a las 11 de la noche o el día de mañana ya está en YouTube, en nuestra página o en nuestro canal de YouTube, Radio Mujer GDL, lista de reproducción, Platicando en Familia. Muchachones, bienvenidos. ¿Cómo están, licenciados? Muchas gracias. Muy bien. Gracias por la invitación nuevamente al programa. Pues ya eres de casa, Cristian. Muchas gracias. Sí, pues yo ya. encantado de venir siempre, ¿no? Sí. Pero creo que todos mis colegas abogados que asisten, soy el más chavalillo. Ay. Pero me encanta venir aquí, ¿no? Me encanta venir no les aquí digas poder viejos a los compartir. otros, ¿eh? No, de Te van a ninguna escuchar. manera. Dije que era el más chavalillo, pero todos estamos muchachos, ¿no? Somos unos pollitos todavía. ¿Verdad que sí? Pero bien sabios. Bienvenido. Oye. Bienvenido, Franco. Muchísimas gracias, aquí, muchísimas gracias por la invitación y aquí acompañándolos para resolver estos problemas que a veces que encontramos cerca de los padres. Sí, vamos aquí a echar chal, como digo yo, a platicar en familia sobre cuáles son los derechos que tenemos sobre nuestros hijos. ¿Ustedes tienen hijos? No tengo hijos, pero mis sobrinos, que son como mis hijos, y mis hermanitos. Sí, pero bueno. ¿Verdad? ¿Tú, Franco, te ves muy chavo? No, también. Aún no, pero con muchas ganas de tenerlos algún día. Pero qué increíble, porque creo que es muy buen momento para los que no tienen hijos o para los que ya tenemos, que de antemano sepamos cuáles son los derechos. Pues cuéntenmelo todo. Así es. Mira, pues la autoridad parental es un concepto que nace a partir de la filiación. Los padres tienen derechos y obligaciones sobre sus hijos con el ánimo de proporcionarles, por ejemplo, alimentos, un sano desarrollo, todos los recursos necesarios para que tengan una forma de vida ordinaria, así lo maneja la ley, y también reprenderlos y tener un derecho de que los asistan cuando sean ancianos. Ellos pueden tener esta autoridad parental sobre sus hijos menores de edad o sobre aquellos hijos que son incapaces. Y cuando hablabas de afiliación, se refiere... La afiliación es la relación paterno con el hijo, ¿no? Es una relación familiar. Puede ser natural, a través de los hijos. Sanguínea. Sanguínea, exactamente. O puede ser adquirida a través de los hijos que son adoptados, que ya lo hemos platicado aquí. Pues aquí me hablaste... Nacen esos derechos, ¿verdad? Aquí me hablaste también de, la cuestión alimenticia, desarrollo, de cuando uno como padre está viejo. Efectivamente, lo que pasa es que la autoridad parental o los derechos de familia que están contemplados en la ley, aquí en Jalisco desafortunadamente no tenemos un código de familia. Uno de los colaboradores, que fue mi maestro de la Facultad de Derecho, el maestro Guillermo Garrio, ha sido un gran partidario de crear un código de familia. Es muy necesario dar la suficiente importancia y llevar a cabo una ejecución para poder llevar a cabo la materialización de un código de familia.
así como los padres tienen deberes para con sus hijos, los hijos en su determinado momento también lo van a tener con sus padres. Ok. Por ejemplo, uno de los temas más comunes de reciprocidad en los derechos serían los alimentos. Yo como padre tengo la obligación de administrarle los alimentos a mis hijos, y en su momento, si yo tengo la necesidad, cuando sea un adulto mayor, los hijos tendrán la obligación de proporcionármelos también a mí. Eso es muy interesante, Sí, para que no demasiado. se nos olvide. Demasiado. Y también, bueno, no solo hablando en temas de alimentos, vamos a la representación legal y a la administración de los bienes de los menores. También entra también entra en la autoridad parental. Es un tema bastante amplio y la verdad es que es muy común. Muchos padres no saben hasta dónde legalmente están facultados para decidir sobre la vida de sus hijos y sobre sus bienes. Porque debemos recordar que a veces los menores adquieren bienes, ya sea por herencia, ya sea porque ellos mismos a través de su trabajo, porque hay menores de edad que están facultados y pueden trabajar, tienen un patrimonio, lo adquieren. ¿Y quién los va a representar? Tú sabes que ante la ley, hasta que cumplen los 18 años, tienes el derecho de ejercicio. Por ejemplo, los cantantes infantiles, Efectivamente. los actores, Sí, y los que salen en comerciales. Efectivamente, tengo por ejemplo tengo un conocido que su hermano desde pequeño en comerciales, ¿no? Gana dinero, gana dinero, gana dinero. ¿Qué hace con ese dinero? Bueno, a través de sus padres, que son sus representantes, ejercita sus derechos para adquirir bienes. Y Aunque los sea menor padres, de edad, aunque sean menores de edad, sí puede adquirir bienes. aquí debemos de distinguir entre el derecho de goce y de ejercicio. El goce todas las personas tenemos, todas las personas podemos disfrutar de todos los derechos que nos proporciona la ley. ¿Cuándo nosotros vamos a poder ejercitar ciertos derechos? Cuando tengamos la mayoría de edad. Por ejemplo, como menores de edad cualquier persona puede recibir herencia, puede comprar, puede adquirir bienes, ya sea que los compren sus padres o algún tutor especial. Y, por ejemplo, el vender un bien lo podrá hacer normalmente hasta que tenga la mayoría de edad. Sí existen compraventas de bienes de menores, pero normalmente siempre se adquiere ese derecho de ejercicio cuando se cumple la mayoría de edad. Ok. Bien, pues vamos también por partes. Hablabas de la alimentación, ya la tocamos, que... Bueno, parte de las obligaciones de la autoridad parental, o que se engloban en este tema, es para los hijos el deber de respeto y el deber de asistencia cuando los padres sean ancianos. ¿Cómo es eso? Lo que te comentaba hace un momento, cuando nuestros padres llegan a una edad adulta, si en algún momento ellos necesitan de asistencia de sus hijos, nosotros estamos obligados jurídicamente a prestarles esa asistencia. Y a eso me refería. La asistencia puede ser muy amplia. Y no nada más hablar de darles alimentos. Ok. La asistencia, por ejemplo, en los cuidados, la compañía y la convivencia son parte de este tema, ¿no? O sea, son parte de lo que engloba este deber de asistencia a los padres cuando son ancianos. Y si no lo hacemos, derecho? Sí, claro, se puede exigir. Jurídicamente los padres ancianos pueden demandar los alimentos a sus hijos, e inclusive existe un capítulo especial dentro del Código Penal que contempla el abandono de las personas. Si yo como hijo me desentiendo de mis padres ancianos y los dejo abandonados, incurro en un delito y puedo ser castigado con pena de cárcel. Y creo que lo más importante aquí es abrir conciencia, ¿no, Cristian? Que podamos hacer eso. Vamos a ir a un corte comercial, Franco y Cristian. Estamos hablando de la autoridad paternal. ¿Qué derechos tengo sobre mis hijos? Con los licenciados Cristian Gudiño y Franco González. Pregúntales lo que tú quieras. Vamos y venimos. Vamos a un corte. Ya estamos de regreso, 4:19 de la tarde, hablando de este interesante tema, autoridad paternal. ¿Qué derechos tengo sobre mis hijos? Soy Pati López, estoy con el licenciado Cristian Gudiño y el licenciado Franco González. Ya vimos la parte de la alimentación, de la asistencia cuando son adultos. Aquí en el corte comercial, bueno, siempre el programa sigue, la charla sigue, y hablábamos, Franco, de la educación también. Así es. Mira, la educación ha sido un tema sumamente importante y controversial desde 1948, cuando en la
Carta de San Francisco. En la ONU se declaró que los padres tenían el derecho de educar a sus hijos de la mejor forma que ellos consideraran. Entonces, a través del mundo hemos visto procesos sociales en los cuales se ha confrontado los estados, los países, en contra de las posiciones un poco más conservadoras de los padres, ¿no? Entonces vemos que la educación es un tema muy importante para los niños, porque, bueno, obviamente por todos los efectos positivos que tiene para ellos, pero porque los padres también afectan a un buen desarrollo, ya sea de forma positiva o negativa. También en la Declaración Internacional sobre los Derechos de los Niños de 1989, se declaró que los padres tenían el derecho de criarlos de la mejor forma posible, ¿sí? Pero se les daba la opción a ellos para lo que ellos creían que era la mejor forma posible. Sí, pero está muy ambiguo, ¿no? Es exactamente, ahí entra el problema, que la connotación de las declaraciones internacionales, que México ha sido parte desde 1948, son bastante ambiguas. Por lo tanto, tanto las posiciones más conservadoras como las más liberales han utilizado estas declaraciones para ver por su propio beneficio, ¿no? Sí. Entonces... ¿pero quién da la educación? ¿El Estado o la familia? Esa es la parte más importante. En las declaraciones internacionales se dice que los padres son los principales centros de educación, se podría decir. Claro, de ahí tienen que empezar. Ajá, y que el Estado tiene que ser auxiliadora a ese proceso. Pero, ¿qué vemos en estados, por ejemplo, como en Alemania más o menos? Ahí, desde que se instauró el nazismo, Hitler impuso una forma autoritaria, se podría decir entre comillas, de educación. Entonces se les resta muchos de la capacidad de los padres a decidir sobre la educación de los niños, y se les obliga a llevar lo que se supone que es la educación de Estado. En México tenemos una ambigüedad tremenda, tanto en las leyes como en los procesos sociales, de quién debería de efectuar esa responsabilidad. El primer problema que encontramos en México es que, por ejemplo, en la parte sexual, el 70% de los padres, según encuestas que he revisado, se desentienden de enseñar sexualidad a los niños. Entonces es un problema muy grave, porque ¿quién la enseña, no? Además, el Estado, o sea, en los centros educativos, se les enseña muy poco. Claro. Entonces, por eso es que vemos... Entonces, la educación sexual tiene que salir de casa, definitivamente. Pues, posiblemente, obviamente tiene que salir de casa, ¿sí? Pero obviamente también tiene que tener un auxiliar, que es el Estado. Si los padres no pueden realizar esa función, los niños tienen derecho al conocimiento, ¿sí? Entonces, ahí es cuando entra la ambigüedad dentro de nuestras leyes, y lo podemos ver, por ejemplo, en las reformas del año pasado sobre los derechos de los niños, que se quitaron los derechos sexuales y reproductivos de los niños dentro de nuestras leyes, y también se quitaron algunos derechos sobre las prácticas en medios de televisión, sobre el derecho que tienen los padres de utilizar a los niños para que salgan en la televisión o en la radio, ¿sí? Ahora ya más que nada suena irónico, pero los medios tienen un poco más de poder sobre los niños que los mismos padres. Entonces hay una cuestión sumamente ambigua, pero muy interesante, que necesita ser estudiada con profundidad. Sí, muchas gracias, Franco. Aquí Anónimo nos comenta: buenas tardes, tengo 3 hijos menores de edad. Tengo 6 años de separado. Quiero divorciarme, pero mi esposa exige 1,500 pesos por semana, más gastos de médicos, escuela y ropa de mis hijos. Yo gano 850 pesos por semana y soy mesero el fin de semana, donde adquiero alrededor de 800 pesos, cuando me obliga la ley darle a mis hijos, pues decía que 1,500, ¿no? Yo quiero darle dinero, pero también tengo necesidades. Yo, ¿cómo les voy a dar todo mi sueldo? Es la pregunta. Bueno, no tiene que darle todo su sueldo.
Definitivamente no podemos darle todo el dinero a nuestros hijos porque entonces su papá moriría de hambre y ya no tendría quien los mantenga. Sí. La ley, como una máxima, prevé hasta un 40% en una condena de alimentos. Ojo con esto, condena. Si a ti te demandan los alimentos, lo que te va a condenar el juez va a ser un 40% sobre tu sueldo. Ok. Obviamente dividido entre los hijos que tiene, le va a corresponder a cada uno. Sin embargo, aquí no debemos de olvidar algo bien importante. La obligación de administrar los alimentos es de los dos padres. Entonces no solamente es tu papá, dame dinero para tus hijos, no, es yo mamá en que voy a colaborar. Normalmente las condenas de alimentos obligan a los padres, ya sea mamá o papá, a proporcionar una cantidad y ya el otro padre, en contraprestación a este dinero que están condenando, la ley dice que bueno, el proporcionarles la vivienda, los cuidados, ellos están como colaborando con el otro 50%, por decirlo de alguna manera, con que vivan con ellos. Pero bueno, entonces... En este caso, yo recomiendo que se acuda con una persona que le pueda decir hasta cuánto puede ser condenado a su sueldo y los deposita en juzgado, los consigna en juzgado para que no tenga problemas. En materia de alimentos yo siempre recomiendo un recibo o un depósito bancario. ¿Por qué? Porque ahora con las nuevas reformas es un delito que merece pena privativa de la libertad. Si tú administras alimentos te pueden mandar a la cárcel. Entonces es mejor. Si tú no administras o pagas alimentos, te pueden mandar a la cárcel. Entonces siempre es mejor, como dicen, papelito habla, yo estoy pagando los alimentos de mis hijos, aquí está mi recibo, y lo presentas a un juzgado en caso de una controversia judicial. Entonces tienen que guardar todo lo que den. Todo, definitivamente todo. Es mejor tenerlo para que en caso de que se presente una controversia puedas tú comprobar, porque los juicios se ganan con pruebas, no debemos de olvidarlo. Entonces, debes de comprobar tu dicho. Y la única manera de comprobar un pago es con un recibo. Bien. Angélica de la Torre nos manda saludos. Tengo una pregunta que no me quedó muy clara. Te pido de favor si nos las puedes volver a hacer. Es sobre los derechos que tiene un hermano de 77 y hay 9 años. Entonces, por favor, repítalas para que podamos contestarla. Sí, ¿verdad? Con todo gusto. ¿Y qué derechos tengo sobre mis hijos? Sigamos. ¿Qué derechos tienes sobre eso? Bueno, a decir sobre su educación. Ajá, que ya hablamos. ¿A qué escuelas? También vas a decidir sobre la crianza que les vas a dar. Una cosa es la educación y otra cosa es la crianza. Bien. Vas a poder decidir sobre sus bienes, como ya lo hemos explicado. La educación religiosa que les vas a proporcionar. Religiosa y cultural. De ti depende. Pero aquí hay un detalle muy interesante que igual lo marcan los derechos de los niños. Es que si los mismos niños no quieren recibir una educación religiosa, ¿sí? por sus propias creencias, por su propia identidad formativa, no hay una obligación, o sea, de parte de los padres o de parte del Estado de imponerla, ¿sí? Aunque no tengan 18 años. Aunque no tengan 18 años. Hablando de un chavito de 8. No efectivamente. Debemos de atender a que la autoridad parental se va a ejercer respetando siempre las inclinaciones de nuestros hijos. Siempre respetando su individualidad para que se pueda ejercer de la mejor manera y no entrar en conflicto, ¿no? Porque los niños ahora piensan muy diferente a sus padres desde muy tempranas edades y deben ser respetados. Además, nos vamos a ir a corte, pero eso se puso bueno porque hay unas cosas que no estoy de acuerdo, chicos. Vamos y venimos a un corte comercial y regresamos. Ya estamos de regreso, 4:34 de la tarde. Estás con nosotros platicando en familia. Soy Pati López, estoy con el licenciado Franco González, el licenciado Cristian Gudiño, hablando de qué derechos tengo sobre mis hijos. Y yo me quedé en que no estaba de acuerdo. ¿Están de acuerdo? Yo como mamá. Estamos de acuerdo en que no estás de acuerdo. Sí, porque hablábamos de que los hijos podían, estábamos platicando que es una línea muy delgada, que tienen derecho a no, a ver, vuelvan a repetir, de que podían elegir su religión y podían La autoridad parental debe ejercerse respetando la individualidad y las inclinaciones de nuestros hijos. Ahí es donde sí estoy de acuerdo, hay que respetarlas. Respetar.
explorarlas también. También. Sin Pero embargo, ¿quién tiene la última palabra? definitivamente los padres tienen la última palabra. Eso. Sí. Pero debemos de inclinarnos por la modernidad, ¿no? Hay que respetar la individualidad de nuestros hijos. Estoy totalmente Debemos de de fomentar, acuerdo. no de obligar. Y algo que en el corte me hizo ver también Franco, que hay que incentivar para que podamos llevarlos hacia una educación, hacia fomentarles cierta cultura. En el corte yo les decía, bueno, a ver, y si yo lo quiero llevar a un museo a mi hijo o a mi hija, me dice, no, porque estoy jugando un videojuego. De ahí salió como el no estoy de acuerdo. Nos decían, bueno, hay que incentivarlos, ¿verdad? Franco, me decías eso. Sí, claro. O sea, en la ley no puedes obligarlo, pero creo que como la función del padre es incentivarlo, decirle cuáles son los beneficios de ello, cuáles son las ventajas de que tenga una mayor cultura y cuáles son las desventajas de quedarse y pues, que se quede jugando videojuegos, ¿no? Entonces, yo creo que es difícil, ahí sé que sea fácil, pero ese es el mejor proceso para crear en verdad una cultura y una crianza adecuada a los niños sin infringir la ley de te voy a llevar porque te voy a llevar y le metes un golpe y que vaya, ¿no? Entonces eso al final no crea pues lo que se está buscando en los derechos de los niños, tanto internacionales como en México, para su desarrollo. ¿Por qué? Porque, bueno, yo desde mi punto de vista, cuando a un niño lo obligas y está ahí por obligación, no lo disfruta. Y si no lo disfruta, no va a aprender absolutamente nada. No va a entrar. Tenemos varias preguntas, se las comparto. Con todo Claro gusto. que sí. Guadalupe Aguirre, gracias por estar aquí platicando con nosotros. Nos comenta, yo soy divorciada, el padre de mis hijos no cumple con la pensión, solo ha depositado 3 veces. ¿Qué puedo hacer? Él es muy inestable en sus trabajos. Bueno, me gustan mucho esas preguntas. Y la verdad es un tema que disfruto mucho cuando padres y madres vienen a mí a consultarme sobre el tema de alimentos. Voy a sonar un poco rudo, pero es desde mi punto de vista personal. Lo que puede hacer es ser independiente. Es difícil, sin embargo lo puede conseguir. Puede buscar un trabajo y ella sola puede sacar adelante a sus hijos. No va a ser ni la primera ni la última mujer que lo va a hacer. Pero puede exigir el derecho también. Ahora voy a la parte legal. Ok. Sí lo puede hacer. Sí puede demandarle los alimentos. Y vuelvo a lo mismo, ya ahora hay penas más fuertes para quienes no cumplen con la obligación de proporcionar alimentos, que inclusive pueden ir a parar hasta la cárcel. Sin embargo, creo que como abogados no podemos no podemos aliviar solamente los síntomas, hay que ir un poco más allá. Y es una cultura que se ha estado dando mucho entre los colegas, de tratar de realmente solucionar el problema de tu cliente. Pero como dices, bueno, si ella se pone a trabajar, o sea, ya llegó a un acuerdo y no se le ha depositado en 3 meses, dices, bueno, quizás hasta sí trabaja también, ¿no? Efectivamente, pero no quiero generalizar. Sin embargo, sí es algo que yo constantemente les digo a las personas. Primero que nada, trata de ser independiente. En segundo lugar, si es busca... independiente, Cristian. Entonces hay que buscar legalmente la obligación del padre para administrar los alimentos. A lo que voy es que luego hay mujeres que no quieren empezar a trabajar porque entonces la pensión alimenticia se reduce del otro lado. ¿Es cierto eso? No, no es cierto. No es cierto. Qué bueno. No, entonces ese es un mito. Mira, es un mito. La reducción de una pensión alimenticia no va a aprobarse porque la mamá ya esté trabajando o ya gane más. Pero no le toca más porcentaje a la mujer. Lo que tiene que demostrar una persona al momento de pretender una reducción en la pensión que está obligado a dar es que su condición económica cambió, que gana menos dinero. Entonces ahí sí se puede aprobar una reducción de pensión alimenticia. Si mi esposa ya gana más, eso no tiene nada que ver con la obligación que yo tengo. Ahora, si yo gano más, por ejemplo, si yo que soy obligado, si yo que soy deudor, ya empiezo a ganar más, la pensión se puede incrementar. En el caso de ella, que ya depositó 3 veces, muy generalmente, bueno,
si le está depositando los alimentos, si ella ya tiene un juicio previo de alimentos, puede exigir el cumplimiento forzoso de la sentencia. Tiene que acudir con su abogado y tienen que promover un incidente de ejecución de sentencia, a través del cual se le va a obligar al padre para que primeramente un término voluntario cumpla con la sentencia de dar alimentos. Bueno, y si no, puede embargarlo. Vamos a dar tus datos al final del bloque. Gracias. Tú la puedes ayudar para que no nada más sean 3 veces, sino que lo siga haciendo. Efectivamente, sí. Tenemos otra pregunta por acá en WhatsApp. Hola, una pregunta. Mi hijo menor es obligado a vivir con su mamá. El juez a 1 año no define custodia temporal. ¿Qué otro recurso puedo emplear? 5 años. Ella está parte demandada por violencia familiar. Pues él puede solicitar la custodia de su hijo. Sí. Él puede solicitar la custodia. Pero son temas no que definen. Nunca... Bueno, desgraciadamente ya entramos en un tema que los juzgados cuando no están de huelga están de vacaciones, y cuando no es ninguna de las dos a veces no trabajan tan rápido como no quisiera. Del otro lado también entiendo que tienen mucho trabajo, hay un montonal de juicios familiares. Sin embargo, si uno como abogado o uno como persona interesada no asiste al juzgado y no litigas tus propios juicios, pues ahí se van a quedar. Lo que yo le recomiendo a él es que en materia de custodia, en materia de convivencia, pues acuda ante un juez, acuda con un profesional del derecho que pueda promoverle una demanda por la custodia de su menor y que le resuelvan. Ahora, hay recursos legales como el amparo en contra de la lentitud, podríamos decirlo, de los juzgados. Cuando uno no le dan una respuesta a sus peticiones, tiene el recurso de amparo y pueden promoverlo para el efecto de que resuelvan sobre la custodia provisional del menor. Que, ojo con esto, ya no es tanto el derecho que yo tengo de ver a mi hijo, es el derecho de mi hijo a verme a mí. Y eso ya nadie lo quita, ¿eh? Bien, tenemos aquí otra participación. Buenas tardes, mi cuñado se separó y gana como 1,200 a la semana. Tiene una niña de 6 años. ¿Cuánto sería lo justo que le diera? Y ella, al encontrar otra pareja, ¿le tiene que seguir dando? Y si se deslinda, ¿qué puede hacer la esposa? Son varias preguntas en una. ¿Sí quedó claro? ¿Cuánto le tiene que dar si gana 1,200? Si ella encuentra una pareja, ya si existe el riesgo que ya no le dé, y qué tiene que hacer para obligarlo. Bueno, si él gana aproximadamente 1,200 pesos mensuales, lo pueden condenar hasta un 40% de su salario. Si es de mutuo acuerdo, pues él puede acordar un 20%, un 30%, ¿verdad? Recordemos que la ley marca que a cada uno de nuestros hijos, por mínimo que sea en materia de alimentos, se le debe dar el salario mínimo vigente en la zona geográfica en donde vivimos. Que ahorita, si no me equivoco, está alrededor de 70 y tantos pesos, 69, 70 pesos. Bueno, ella tiene el derecho de contraer nuevas nupcias. Si ella está proporcionada, si ella está como acreedora alimenticia, pues va a perder este derecho, ¿no? Ya no le van a dar alimentos. Sin embargo, con los hijos no se pierde el derecho. Si tienen un nuevo papá o la mamá se casó con otra persona, pues ellos no dejan de ser nuestros hijos. Si él se desentiende, como lo decía la pregunta, pues puede demandarlo. Puede acudir a un juzgado y demandarle la pensión alimenticia. Y ahí se mete en otro problema. No son problemas, no me gusta, justicias. Son trámites solamente, no son complicados. Me gusta porque yo oigo demanda, oigo igual a problema, y tienes toda la razón, es trámite. Y lo peor es cuando dicen abogado y es igual a problema, ¿no? Sí, no, aquí tengo a uno, ¿verdad, Franco? Sí. Ok, regresamos, vamos a corte y seguimos esperando tus preguntas, tu participación, para que, bueno, aproveches y exprimas aquí a los licenciados. Vamos y venimos. Estamos de regreso ya en este último bloque. Se pasa como agua, ¿verdad? Bien, aquí tenemos otra pregunta de Adriana Díaz. Tengo un nieto de 7 años. Mi hija lo obliga a ir al fútbol americano y a hacer actividades extraordinarias que a él no le gustan. Ella no lo deja decidir. ¿A qué edad el niño puede hacer valer sus derechos y decisiones? Me encantan las abuelas. ¿Qué le vamos a decir, Adriana Díaz? Bueno, los niños tienen sus derechos muy bien instituidos dentro de nuestra Constitución y también de los derechos internacionales del niño.
El niño, si no quiere, si no, simplemente si no le gusta, no tiene por qué ser obligado. Y bueno, posiblemente desde el punto de vista del derecho pueda haber algún recurso legal o alguna institución a la que se pueda dirigir el niño para ver qué se puede hacer. A ver, dígame, licenciado Cristian Gudiño. Todos me lo aventan a mí, ¿no? Sí, claro, bueno, Sí, estamos hablando de la abogado. parte de la ley. Aquí Franco nos está apoyando, él es licenciado en estudios internacionales, tú eres el licenciado en Derecho. La emancipación. ¿Cómo es eso? Los menores tienen derecho a promover la emancipación cuando consideren que son suficientemente responsables para decidir sobre su propia ¿De vida. qué edades estamos hablando, Cristian? Yo creo que entrando de la adolescencia el juez puede contemplar ya una solicitud de emancipación. Esto corta la autoridad parental y deja al menor, obviamente bajo ciertas reservas de ley, con independencia. Suena fuerte. Suena muy fuerte, inclusive han existido proyectos de reforma en donde se habla sobre que la minoría de edad, la mayoría de edad, debe de bajar a los 16 años. Sabemos que en Estados Unidos a los 21, México 18, Sí, son hay los algunos mocosos, a los países en donde... 18. Efectivamente, ¿no? Estas reformas tenían un tinte político. Mira, hasta nerviosa me pusiste que un No vayan a chavito vetar, de ¿verdad? 12 o 13 años se puede emancipar. Sí se Había puede. escuchado esto, que si el juez en un divorcio había decidido que se quedara con la madre, a los 12, 13 años podía pedir irse a vivir con el padre. De hecho, ¿de eso estamos hablando? A partir del que el niño puede comunicarse y tiene conciencia de su existencia, puede solicitar cualquiera de los padres una escucha de menores. Y en esta audiencia que es ante el juez y las autoridades del juzgado, se va a escuchar al menor para ver cuál es su opinión, con quién quiere vivir. No es definitiva, sin embargo, sí debe ser tomada en cuenta por el juez al momento de dirimir las controversias de custodia y convivencia de los niños. Muy bien, me gustó tu respuesta. Tenemos más preguntas. Aquí de forma anónima, la misma persona que nos comentó de que lleva un año la custodia y que había violencia familiar, nos comenta, si una vez me agredió, supongo que dice, me agredió mi esposa físicamente, yo la demando y ella intenta agredirme una segunda vez, ¿puedo yo responder a sus agresiones físicas? La primera ocasión no respondí. ¿A qué edad el juez respeta en Jalisco su deseo de vivir con uno de los padres? Bueno, son dos preguntas diferentes. Vámonos a la parte de que, por la redacción entiendo que lo agredió físicamente una vez y no respondió. Efectivamente. Sí. Yo en ningún momento recomiendo la violencia para arreglar un problema. Sí, tú, Franco. El responder No, definitivamente es no. defiéndete. No dejes que dañe tu integridad. Sin embargo, no ejerzas la violencia sobre ella. Ahora, por ahí dicen, la primera vez, su culpa. La segunda vez es tu culpa. Si tú dejas que ejerzan violencia sobre ti, en repetidas ocasiones, pues eres el culpable, ¿no? O sea, hay que poner límites. Por supuesto. Y la siguiente pregunta de qué edad el juez, lo que nos decía. Es lo que les comentaba hace un momento, cuando el niño empieza a tener conciencia y tiene la forma de comunicarse, puede dar su opinión sobre con quién quiere vivir. Mira, aquí hay el artículo 5 de la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños, dice muy claramente, dice, el derecho a ser orientado por tus padres, o sea, por sus padres. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede o no tiene por qué ser obligado a hacer cosas que no quiere. Tiene que ser orientado, como lo veníamos discutiendo, de ser incentivado. Si al niño no le gusta lo que está haciendo y lo están obligando, el fútbol americano, además que es un deporte bastante riesgoso. A mí me encanta. Qué ruda. Cuando menos la Convención Internacional de los Derechos Humanos para la defensa de los niños lo ayuda. Tendríamos que ver, sí, un poquito más adelante, a ver si puedo yo ver en qué artículo o en qué institución puede acudir para que no tengan que recurrir tanto a una cuestión de emancipación, sino un diálogo colectivo y simplemente que el padre comprenda que en la diversidad, los niños pueden entrar y puede hacer cualquier cosa que les guste. Bien, pues muchas gracias, Franco. Bueno. Tenemos otra pregunta. Hola, anónima. Mi hijo tiene una bebé de 5 meses, no están casados, no viven juntos.
La chica le puso los apellidos de sus abuelos. No quiso el de mi hijo. Él le compra leche, pañales a veces, pero la chica dice que lo va a meter a la cárcel. ¿Aún así lo puede hacer? Pues no puede porque legalmente no es su hijo. Tiene los apellidos de los abuelos. Okay. No tiene una relación filial legal. Sin embargo, pues esto es contraproducente porque también él no puede reclamar nada sobre una niña que legalmente no es su hija. Va a tener que demandar el reconocimiento de la paternidad. Necesito que me den sus teléfonos antes de... porque tengo más preguntas. ¿Ok? Sí. Para cualquier cuestión sobre derechos humanos, yo estoy aquí muy dispuesto a contestar sus preguntas en el 331-197-6808. Lo pueden hacer vía WhatsApp o una llamada telefónica. Muchas gracias, Franco. No, de nada. ¿Me repites nuevamente tu número? Sí, así es. 331-197-6808. Lo que es derecho de los niños. Aquí el licenciado en Derecho. El 3632-4967 es el teléfono de la oficina. El 3333-686808 es el personal. Y al correo de gmgabogados@gmail.com. Bien, pues seguimos con más participación. Adelante, que es un tema bien. Sí. Repite nada más nuevamente tu teléfono. 3333-686808. Ok. Dice... Anónimo, necesito saber si el padre de mi hija puede sacarnos del hogar donde vivimos, mi hija y yo. Ella tiene 6 años y está registrada como hija de este señor. Y yo vivo con mi hija. La casa es de él y me amenaza. Dice que si ando con otro hombre, me saca de la casa y me quita a mi hija. ¿Sí me puede sacar? Obviamente yo no pienso meter a nadie, dice. Y aunque lo piense, no lo puede hacer. Su hija no puede. Techo. Nadie puede sacar por la fuerza a nadie porque esto es un despojo y es un delito penal. Sea tu casa o no lo sea. Yo le recomiendo que busque un abogado y que le pida consejo. No le tengan miedo, no tengan miedo, eso ya debe desaparecer de la cultura. Aquí estamos para ayudarles y créanme que hay un montón de abogados muy buenos en la ciudad y les van a resolver sus problemas. Una última pregunta rapidísimo porque el tiempo se nos va. Hola, ¿qué tal? Ahora en estos tiempos ha cambiado la manera de criar un familiar. Eso es mujer y hombre. Nos estamos enfrentando a una sociedad que la familia se está creando bajo padres del mismo sexo. ¿Qué tan favorable es aquí el derecho parental, empezando desde la afiliación de derechos humanos y los alimentos? Muchas gracias. Es un tema complicado. Sí, y ya nos quedan 30 segundos. El hombre y la mujer son iguales ante la ley. Entonces, pueden hacerlo. ¿Con qué quieren cerrar? Adelante. Pues yo quisiera simplemente decir que bueno, si hay padres o niños escuchando, que se acerquen a revisar cuáles son sus derechos. Tanto de la forma o de la visión internacional que México se ha suscrito, como en los derechos que se sostienen en México y los hagan valer, porque si no se hacen valer los derechos, pues no se tienen. Eso, me gusta. Pues algo... Hay que practicar cambiar la palabra tolerancia por respeto. Me gusta ese cierre de los dos licenciados. Me encantó tenerlos aquí en casa, platicando en familia con ustedes. Pues gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Aquí estamos otra vez y muchas gracias al programa. No, y gracias a ustedes, gracias a ti que nos estás escuchando. Nos vemos el día de mañana en un interesante tema de miércoles escuela para padres, cómo disciplinar a niños con autismo. Si en casa tienes algún niño con autismo, bueno, también requieren de disciplina. Vamos a platicar con Mili Rodríguez en Escuela para Padres. Te veo mañana a las 4 de la tarde.